El gobierno de Irán dijo que considera un enemigo a Argentina. Por ahí muchos no se dieron cuenta, pero esa es la forma en que Irán te suele declarar la guerra. No es necesario decir, estamos en guerra contra ustedes para declararte la guerra. Uno podría decir que la guerra la declaró Milei, cuando el otro día dijo, estamos ganando la guerra. Es importante entender que en la guerra entraron Estados Unidos e Israel nada más, con lo cual ahora son Estados Unidos, Israel y Argentina. Ayer Milei le contestó a Irán, subió la apuesta, como esos tipos, viste, que se empujan en la calle, te voy a matar, te voy a pegar, qué sé yo. Hay que tener con qué después para pelear, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Argentina para pelearse? Es decir, Milei sigue buscando pelea con un régimen sumamente peligroso. Digo, recordemos que estos tipos mataron a decenas de miles de personas en la calle por reclamar. Nosotros nos quejamos porque nos cagan a palo a los jubilados. Y lo sigue prepoteando. Milei toma posición en una guerra que no tiene ninguna razón para tomar posición y la toma del lado de la potencia declinante. En este momento, yo quiero que muestren, por favor, no está en la ruta, el precio del petróleo del Brent. En este momento, por esta guerra, el petróleo está llegando a $108. Cuando empezó esto, estaba en 106. Es un aumento del 70%. Bueno, estas cosas son más que recesión. Cuando vos tenés estos saltos, son depresión, es una caída económica muy grande. Está dando vuelta la información a lo que nos adelantó Fernando Alonso ayer, que en realidad ese no es el precio que se está pagando, sino que para tenerlo, el petróleo, para tenerlo en casa, sale $50 más. Generalmente la diferencia entre el precio de pantalla, de comercialización, y el que te sale cuando terminás pagándolo es un 1%. En este momento es un 50%. Entonces subió un 70%. No, subió mucho más. Salía $60 y ahora sale 150. Subió un 150%. Bueno, eso es una catástrofe. Yo entiendo que nosotros solemos adelantar las cosas acá en el Destape y todavía no lo palpaste. Pero económicamente eso es una catástrofe. Aliándote a un tipo, digo, mira, ayer renunció el director de contraterrorismo de Estados Unidos, se llama Joe Kent. Y el tipo dijo, miren, nosotros fuimos a una guerra mintiendo, diciendo que podíamos recibir ataques nucleares de Irán, y eso es mentira. Y además, nosotros no vamos a poder ganarle esta guerra. Entonces yo me voy. Recordemos que estos son los mismos tipos que fueron a la guerra del Golfo diciendo que Irak tenía armas químicas, y después se comprobó que no. Son los mismos que fueron a Venezuela el otro día diciendo que Venezuela, que Maduro era el jefe del cartel de los soles, y después se comprobó que no existe el cartel de los soles, y ahora fueron ahí. Bueno, ahí no está metiendo Milei. Uno trata de precisar o de generar una idea para que ustedes puedan imaginarse qué significan este tipo de cosas. Acá hay un título del New York Times de ayer que me parece que grafica bastante la situación. El New York Times dice, Asia vuelve al carbón. Al carbón, muchachos, al carbón, siglo XIX. Cuando pasan estas cosas, ¿te acordás que en la pandemia también pasaba? Es cuando vos volvés 200 años atrás, al carbón. Estamos con inteligencia artificial. Hay un problema de producción de petróleo y gas y hay un problema de logística. Es decir, lo poco que se produce después no se puede transportar porque Irán cerró un lugar por donde pasan los barcos que se llama Estrecho de Hormuz. Después hay otro lugar cerquita, menos importante, entre los dos, acaparan el 20% del transporte de petróleo. Estados Unidos, que siempre dice que la tiene más grande, dijo, la verdad es que a mí no me alcanza, no estoy pudiendo solucionarlo. Entonces pidió Trump que lo ayuden. Mira. Saben, nosotros obtenemos menos del 1% de todo nuestro petróleo de ese estrecho y algunos otros países, en cambio, obtienen una cantidad muchísimo mayor. Japón obtiene el 95%, China obtiene el 90%, muchos de los europeos obtienen una cantidad bastante considerable, Corea del Sur obtiene el 35%, así que por supuesto queremos que ellos vengan y nos ayuden con el estrecho. Quiero empezar a marcar dos cosas juntas. Yo te estoy contando una crisis económica por una guerra hecha por un fanático de extrema derecha, pero al mismo tiempo lo que quiero recalcar
nuevamente, y quizás con mayor énfasis hoy, es el peligro para Argentina de declarar la guerra a Irán. No sé hasta dónde, no sé si pueden ser atentados como el de la AMIA o de la embajada, puede ser algo peor, eso fue bastante malo, desde luego. No sé hasta dónde, pero ya estamos en esa situación. Ustedes saben que la semana pasada, Meloni y Sánchez, Italia y España, le dijeron que no a Trump, muy enfáticamente para tratarse de aliados de la OTAN. Ahora le dijeron que no el ministro de Defensa alemán, el presidente de Francia y el primer ministro de Inglaterra. ¿Por qué salen, en vez de decirle por teléfono, che, mira, no sé, ¿por qué salen a decirlo? Salen a decirlo porque hacen todo lo contrario a Milei. Para que Irán escuche, no estamos en guerra con los ingleses. No estamos en guerra con Francia. No estamos. A esto no los ataco. ¿Cuál ha sido la estrategia de Irán hasta ahora? Atacar a otros países. Es decir, yo no puedo atacar a Estados Unidos. Ojo que en Estados Unidos están esperando un atentado. Ataco a otros países. Todos estos líderes están saliendo a decirlo públicamente y repitiéndolo, porque lo dicen varias veces, para que a Irán le quede bien claro que no están en guerra con ellos. Porque son presidentes responsables y porque responden a un pueblo que está enterado de lo que pasa. No tienen al Chiquitapia en la tele a la noche ni a Cristina. Tienen la guerra. El ministro de Defensa alemán, no vamos a enviar tropas, no iniciamos esta guerra, míralo. Nos encontramos en una situación que no hemos provocado en absoluto, que no hemos causado de ninguna manera. Esta guerra comenzó sin ningún tipo de consulta previa. Tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad muy importante para el flanco oriental y el Alto Norte, como mencioné antes, y mantenemos nuestro compromiso con ello, pero no podemos estar en cualquier parte del mundo y no podemos... Fíjate cómo el tipo prefiere pagar el costo de enemistarse con Trump a pagar el costo de que Irán los ataque. Vamos a pasar al 26 y a escuchar al primer ministro de Inglaterra. ¿Por qué de Inglaterra? Porque es el aliado histórico. Jamás Estados Unidos tuvo un aliado como Inglaterra, que lo ha seguido a todas las guerras. Siempre, siempre, siempre. Para ellos es la madre patria, ¿no? Escúchalo a Starmer. En segundo lugar, si bien tomamos todas las medidas necesarias para proteger a nuestra nación y a nuestros aliados, no seremos arrastrados a una guerra de mayor escala. No seremos arrastrados a una guerra. A nosotros nos arrastramos, el flaco este se arrastra solo, ¿no? Ahora mirá lo que pasa ayer, para que veas que Milei se une a una potencia declinante. Trump se está burlando de este Starmer, el primer ministro de Inglaterra, adelante del primer ministro de Irlanda. El primer ministro de Irlanda lo reta, le llama la atención, ahí adelante de Trump, míralo. ¿Sabes quién es? Ese es el difunto y gran Winston Churchill. Y Barack Hussein Obama no quiso tener su busto aquí, en esta oficina. ¿Lo sabías? Y Barack Hussein Obama, él mandó ese busto de regreso a Inglaterra. Él no lo quiso, no lo quisieron en absoluto. Y cuando yo llegué a la presidencia me preguntaron si lo quería. Yo dije, absolutamente, por supuesto que lo quiero. Y lo coloqué justo aquí, en este lugar, el busto de Winston Churchill. Y ustedes saben, desafortunadamente, Keir no es de ninguna manera Winston Churchill. Y creo que me reuní con Keir Starmer la semana pasada. La relación británico-irlandesa es muy importante. Churchill fue un gran líder en tiempos de guerra. Aunque en Irlanda era una perspectiva algo diferente en lo que respecta a nuestra propia guerra de independencia también. Él nos generó sus propias dificultades. Nunca había visto yo que alguien se le parara a Trump de esta manera. ¿Se entiende? Nos estamos metiendo. Yo diría que ya está. Digo, el peligro del atentado, sentate a esperarlo, ya va a ocurrir. Durante el gobierno de Milei o después, o mañana, no lo sé. Con un líder al que se le animan todos. Al que se le animan todos, muchacho. La CNN ayer se le cagó de risa porque Trump habló 4 o 5 veces en el día y las 4 o 5 veces dijo cosas distintas sobre este tema desesperante para él, que es que no lo ayudan en el estrecho de Hormuz. Mirá el trabajo de la CNN. Si alguna vez necesitamos ayuda, ellos no estarán ahí para nosotros. Lo he sabido desde hace mucho tiempo. Tenemos algunos que son realmente muy entusiastas. Ya están viniendo. Esto no es una necesidad. La necesidad nos obligaría a recurrir a los más grandes. Si necesitamos sus embarcaciones mineras o si requerimos cualquier cosa, cualquier tipo de equipo o aparato que ellos puedan tener debido a alguna situación que estén enfrentando, deberían estar dispuestos a ayudarnos de inmediato. Queremos que vengan a ayudarnos con el estrecho.
Mi actitud es que no Cuando va pasando el discurso, el tipo dice cosas contrarias, que no los necesitan que vengan, y después vuelve a decir, esperamos que vengan. Ayer, Paul Krugman dijo, escuchen esto, ¿eh? Todos los aliados de Estados Unidos ya consideran a China un socio más fiable que Trump. ¿Entienden lo que está pasando en estas semanas? Estados Unidos está cayendo en la consideración de todo el mundo. Financial Times, uno de los medios más importantes del mundo, dice, la era del dominio de Estados Unidos en la guerra económica ha terminado. Digo, estoy haciendo especial hincapié en esto porque no es nada más que Milei. El Círculo Rojo argentino, el establishment argentino, está convencido de que lo mejor que puede hacer Argentina es aliarse con Estados Unidos. Que no es nada más que la potencia declinante, cosa que ha pasado muchas veces en la historia, que una potencia sube en detrimento de la otra. Es una potencia decadente. Decadente. Trump es la decadencia de Estados Unidos. Claro, un tipo similar de acá se une. Ahora, Milei es un loco. A mí me gustaría que ahora a las 12 del mediodía se reúna el Congreso y que diga, nosotros no estamos en guerra con Irán. Que salgan los principales empresarios, los empresarios sindicalistas. O todos piensan, los gobernadores que van tan contentos con el presidente, todos piensan que hay que ser socios de Estados Unidos y no de los BRICS, China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, que son las potencias en crecimiento. Es un terrible error con consecuencias que están a la vista, de todo tipo, económico y hasta de peligro de tener un atentado, que está cometiendo no solo Milei. Miren, ayer una aliada de Trump, una persona que es muy conocida en Estados Unidos, dijo, MAGA está muerto. MAGA es esto de hagamos Estados Unidos, América grande nuevamente, que es como las fuerzas del cielo acá, pero mucho más relevante, ¿sí? Como si el gordo, ¿cómo se llama? Dan, dijera eso. A ver, escúchala. He sido una fiel partidaria del presidente por casi 20 años. Esto se remonta a cuando tenía 21 años de edad y era Miss California en el certamen de Miss USA y lo conozco. Yo lo considero un amigo muy querido y te diré ahora mismo, no reconozco a nuestro presidente. Yo creo que somos una nación ocupada. Pienso que un país extranjero ha tomado el control de nuestro gobierno y estamos presenciando ahora mismo cómo este presidente de los Estados Unidos de América está siendo claramente influenciado por un gobierno extranjero. Y MAGA, permítanme decirles, en este preciso momento, MAGA ha muerto. Está más muerto que muerto y los estadounidenses están furiosos. Ya no reconocemos al presidente diciendo, Donald J. Trump. La fuerza del cielo ha muerto, Milei ha muerto. En este contexto, en donde todos le dan vuelta la cara a Trump, donde hoy las apuestas en Estados Unidos, apuestas que mueven miles de millones de dólares, dicen que tiene 72% de posibilidades de no terminar su mandato, es decir, perder las elecciones en noviembre y tener un juicio político y caer. A ese se une Milei. Y ahora quiero mostrar, de nuevo, para darle paso y mostrar lo que ocurrió ayer, cuando Milei dice que Irán es el enemigo y que vamos a ganar la guerra. Míralo. Milei ratificó su alianza con Estados Unidos e Israel. Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra. Así empieza esta trama. La respuesta de Irán es acusar a Milei de cruzar una línea roja, declararlo enemigo y decir, tenemos que preparar una respuesta a la altura de esto. Una respuesta que es un ataque a Argentina. Digo, ahí me llama la atención que no sea la tapa de todos los medios del país. Nos declararon la guerra y nosotros le dijimos que sí, que estamos en guerra con ellos. La forma en que hace la guerra Irán, como muchos países, por eso no se sabe bien cuál país puso las bombas acá, porque en la guerra del Golfo de los 90, que fue lo que provocó la bomba, había otros países involucrados que tienen la misma forma de guerrear, como no tienen 1000 barcos, 50.000 aviones y bombas, y que ellos tienen una forma guerrillera, como le quiera llamar, hacen atentados los tipos. Yo digo, dejen de rasgarse las vestiduras por los atentados, porque estamos hablando de Israel, que mató a decenas de miles de niños, o en esta guerra per se, que el 65% de los muertos son civiles, ¿sí? Digo,
Los dos son unos hijos de puta. Ahora, en ese contexto, Irán nos acusa. ¿Qué hace Milei ayer? Reafirma que Israel, el gran enemigo histórico de Irán, es un aliado estratégico. Mirá. Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas, pero la causa permanece intacta. Es una ideología de cada nuevo día que muestra su desprecio por la vida y que busca destruir los fundamentos mismos de la libertad. Frente a esa realidad, la Argentina mantiene una posición clara. Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades. ¿Cuáles son esos acuerdos que nos unen? Ya hay más de 20 países a donde Netanyahu no puede ir porque lo buscan por genocida. ¿Qué tiene en común con nosotros? Ahora, ¿Argentina va a entrar en guerra? Argentina no tiene fuerzas armadas, tiene fuerzas desarmadas. Los milicos no tienen armas. Siguen usando el fusil con el que yo hice la colimba hace 45 años, muchachos. Argentina no tiene un servicio de inteligencia. Yo el otro día me reía porque no se enteraron que el Chiquitapia había traído al gendarme Gallo. Ayer yo me enteré de algo, yo por lo menos no lo sabía, que lo dijo Bernie. Bernie dijo, pero si el año pasado vino el vicepresidente de Irán acá y estos muchachos se enteraron leyendo los diarios. ¿Entienden? Mira, ponelo. Pero me parece que si el gobierno dice que estamos en guerra ya hace mucho tiempo con Irán, si el gobierno declara que Irán es un país terrorista, y no estoy defendiendo a Irán, ni mucho menos, porque no tengo las mejores consideraciones. Si este gobierno dice que estamos en guerra con Irán hace mucho tiempo, si dice que Irán declaró a Irán como un país terrorista, se enteró que a la Argentina había llegado el vicepresidente de Irán. El año pasado, ¿no? El año pasado. Se enteró por los diarios de Irán. No nos olvidemos que el año pasado entró al país en calidad de turista, se fue a Ushuaia, se tomó un barco, se fue a la Antártida, volvió, pasó todos los controles que se te ocurran. El vicepresidente de un país terrorista del cual dicen que ya venimos en guerra desde hace mucho. Entonces, cuando todos estos empresarios, medios de comunicación y periodistas apoyan a Milei en esta aventura bélica, ¿con qué te vas a pelear con Tyson? ¿Con qué? Si hace 10 años que no vas al gimnasio. ¿Con qué? Se hace el macho el nombre nuestro y lo apoyan todos los periodistas pagos. Y voy a unir los dos datos. La CIDE multiplicó su presupuesto por 10. Y resulta que no se entera, se entera por los diarios que llegó acá el vicepresidente de Irán. Se entera por la tele que el Chiquitapia está trayendo en un avión, cuando ya estaba en el avión, al soldado Gallo. ¿En qué gastó la plata la CIDE? Yo te lo puedo decir. Algún registro va a quedar y nos vamos a enterar con el tiempo. En plata para medios de comunicación, en plata para periodistas, en plata para trolls, en plata para espiarnos a nosotros. Entonces, si no tenemos fuerzas armadas ni tenemos servicio de inteligencia, ¿a quién le está declarando la guerra a este tipo? No es joda esto, ¿eh? No es joda. Ayer Grabois, como siempre es uno de los que dice todo, escribió en Twitter: el arrastrado de Milei, empleado de Trump y Netanyahu, en vez de defender el interés y la seguridad del país que lo votó como presidente, nos mete a todos en una guerra de 10.000 kilómetros, poniendo en riesgo a todos los argentinos, en particular a los argentinos judíos. Este descerebrado está declarando una guerra, violando flagrantemente la Constitución Nacional. Ayer hubo un cruce porque Waldo Wolf le dijo a Feynman que también, que estábamos en guerra y que estaba bien. No lo voy a pasar porque es extenso. Y Ari, mira, yo soy judío, no estoy en guerra con estos tipos. Ahora, ¿por qué? ¿Ves? No estamos en guerra, pone Ari Lijalá, no queremos guerra. No pueden declarar la guerra sin pasar por el Congreso. No está probado que Irán cometiera los atentados. Lamentablemente, aún no sabemos. Sí, desquiciado y peligroso Waldo Wolf.
Hay una discusión en este momento que la ponen en la grieta. ¿Qué grieta? Yo no estoy a favor. Cuando pasó lo de Rusia y Ucrania, dicen, vos estás a favor de Rusia. ¿Por qué yo iba a estar a favor de Rusia? Ahora Irán, ¿por qué voy a estar a favor de Irán? Yo no estoy a favor de nadie. ¿Qué tengo que ver yo con esta guerra? Ahora, hay increíblemente gente que recibe guita de las embajadas en los medios de comunicación que le está diciendo a los argentinos que está bueno entrar en esta guerra. Hay un tuit de Paulón ayer que estaba bueno, ¿no? Donde habla de esto. A ver si lo puedo leer. Dice: el presidente Milei sumó a la Argentina a la Fuerza de Paz y al Escudo de las Américas. Recordemos esas, ¿no? La Fuerza de Paz, donde están todas dictaduras son, y el Escudo de las Américas, donde están los fachos del país. Y está hablando también de la guerra. O sea, son muy pocos. Ahí estoy viendo a Paulón y grabo lo que están diciendo. Muchachos, ¿están locos estos? Ayer Reuters dice, la amenaza de Irán del petróleo a 200 no es tan descabellada. Claro, si está a 150. Si está a 150. Acá está el dato, a ver de dónde salió. En Reuters dice esto: el crudo omaní exportado desde una terminal fuera del estrecho de Hormuz se está negociando con una prima récord de $51. ¿Qué quiere decir una prima? Bueno, vos lees en la pantalla que sale 108, pero si lo querés tener, 158. Es decir, no hay petróleo, muchachos, no hay petróleo. En Estados Unidos ya supera los $5 por galón la suba. Y la guerra está impactando en el precio de los alimentos en todo el mundo. Si ponen la placa del 14, el diario El País de España, habrán visto que mostramos todos medios internacionales, porque en Argentina prácticamente no se habla de lo que está pasando en el mundo. Es decir, viene un tsunami hacia Argentina y no están avisando, che. Al contrario, te dicen no mires para arriba, como en la película, ¿viste? Los abonos subieron 20%. La urea subió 50%. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ya hizo una severa advertencia, dice. Podría generar una hambruna aguda en 45 millones de personas. Es una situación desesperante. Ahora Irán amenazó con cortar los cables de internet. Che, de Chiquitapia sabemos todo lo que pasa, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo. En Argentina, ayer volvieron a salir los datos de morosidad. Les juro, nunca en mi vida, ni desde que soy periodista, ni antes, vi cosas como esta. Julia Estrada publica los 5 bancos que acumulan créditos irregulares. Créditos irregulares que no te garpa. El Banco Galicia, digo, miren esto, te juro, nunca vi una cosa así. El 21% del total de los préstamos no se está pagando. 1 de cada 5 argentinos que le pidió plata al Banco Galicia no se la devolvió. Se cortó la cadena de pagos en Argentina. La gente no tiene un mango, las empresas no tienen un mango, entonces no pagan las deudas. Yo no te pago a vos, vos no le pagás al otro, el otro no le paga al banco. El comercio chiquito, el autoservicio de la esquina no le paga al mayorista, el mayorista no le paga a la fábrica. Es desastroso. El Santander 14,44. Todos los bancos tienen una tasa que nunca habíamos visto. Bueno, esto le empieza a poner en peligro a un sistema muy sólido, como es el argentino, pero lo pone en peligro. Dice, bueno, si nadie le paga, el banco se va a fundir. Y yo ahí tengo mi plata. Otro tuit de Julia Estrada. Están hablando de, viste, las ventas de las empresas ya, ¿no? Que te financian. Cencosud es el Jumbo, ¿no? El 23% no le pagan. Coppel, no sé qué es Coppel, si alguien sabe. Venta de electrodomésticos. Venta de electrodomésticos, 77%. 77% no paga. O sea, 8 de cada 10 que comprar una cocina, un televisor ahí no lo está pagando, muchachos. Apaguen la luz que se terminó el mundo, ya está, se terminó. Cetrogar, 50% de irregularidad. Electrónica Megatón, esta es conocida, 46%. Frávega, 42%. Ya está, ya se terminó el plan de Milei. Y esto es antes de la guerra. Ayer Petovelo, la 62, eliminó el programa Volver al Trabajo. Lo recibían 900.000 personas. Vos decís, era poca plata, eran 80.000 pesos. Sí, pero sacá la cuenta, 80.000 pesos por 900.000. Solo en la provincia de Buenos Aires, este mes va a haber 35.000 millones de pesos menos. ¿Qué va a generar eso? Y menos venta, más recesión, menos empleo. Es decir, el gobierno no está trabajando para sacarnos de esta situación, está trabajando para meternos más adentro de esta situación. Entonces vos decís,
che, una recesión que se profundiza día a día, un desempleo que se profundiza. La única inversión que tuvimos fue de Uber, para que vos te busques una changa. Un policía sale a afanar y mata a un docente que está haciendo de tachero. Le declaramos la guerra a Irán. Hay una guerra internacional que está subiendo el petróleo a $150. Ya hoy sale $150. Es desastrosa la situación. Es desastrosa. A mí me da la impresión... Yo no sé, ustedes dicen, Roberto es alarmista. Sí, sí, toda la vida fui alarmista, la verdad que sí. A mí, viste, Woody Allen decía, el hecho de que sea un paranoico no significa que no me persigan. El hecho de que yo sea alarmista no significa que esta situación no sea tremendamente peligrosa. Y tengo para mí que si estamos ante este desastre internacional, el mejor piloto de tormentas que podemos tener seguramente no es Milei. Hemos dicho muchas cosas sobre Alberto, pero la verdad es que Argentina fue uno de los países que menos muertos tuvo en relación con su población y en relación con los muertos de los últimos 5 años antes de la pandemia. Bueno, ahora, en vez de tratar de alejarnos de esto, en vez de cerrar las importaciones, bajar la tasa de interés, subir los sueldos y decirle a Irán, todo bien Irán, matate vos con Estados Unidos, nosotros no tenemos nada que ver, le declaramos la guerra. Bueno, va a ser difícil salir de esta situación. Repito, no es Milei solo. Tiene la complicidad de los gobernadores que fueron allá con él, del Círculo Rojo que se hace el boludo, y por ahora del Congreso, que no salió a decir, che, nosotros que somos el Congreso Nacional, que tenemos que aprobar la guerra, te decimos, Irán, no estamos en guerra. Están a tiempo de hacerlo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Roberto? Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sumo, perdón, ¿no? Una cuestión en esto de la guerra que me parece importante, en relación a un consenso que existe ya al 18 de marzo, de que más o menos se tardaría 3 meses, 90 días, en tratar de equilibrar todos los movimientos que estamos viendo en el mercado con este Brent arriba de los $100, $108 ahora. Bueno, tardaría 90 días y se termina ahora. Claro. O sea, si termina ahora, son 3 meses. Lo digo ¿por qué? Porque todos estamos pensando, bueno, las presiones, por ejemplo, inflacionarias que vamos a tener en la Argentina en marzo. Bueno, parece que marzo no va a ser el peor mes en relación a este shock externo, sino que, bueno, se va a recrudecer y depende si termina ahora o si se extiende todavía más en el tiempo. Bueno, si lo peor va a ser en abril o más adelante. Y acá una cuestión fundamental para la Argentina, siempre el primer semestre, no importa el gobierno que sea, es más favorable que el segundo semestre. Entonces, si ya enfrenta un primero 6 meses del año bastante complicados por este shock externo, ¿qué nos queda para el segundo semestre donde no tenemos la cosecha gruesa y no tenemos revela que está en cualquiera? ¿Cómo va a tuitear diciendo que la inflación empieza con 0? Sí. ¿Está loco? Además, tuitea, ¿no? Lo tuitea y en Instagram pone el presidente tiene razón, porque él dijo que iba a empezar con 0 y la mayorista, en el caso de los importados, que es porque obviamente el dólar bajó, entonces los insumos importados bajaron y dio un número negativo. Lo tenemos en la placa 7, este tuit de Núñez y de Milei celebrando esa inflación del 0% en la inflación mayorista, en la placa 7, que llamó la atención, ¿no? Porque estamos en un contexto donde el gobierno no logró que en febrero la inflación de góndola y la inflación que vivimos todos y todas del mismo número de enero, o sea, hace 9 meses que no baja la inflación que sentimos en nuestro bolsillo, y a los pocos días sale Milei a festejar que la inflación mayorista fue del 1%, pero bueno, empieza con 0,9. Yo creo que él debería adaptar su discurso a la precaria situación política en la que va quedando. A ver, por otra parte, la guerra no va a terminar. O sea, me pregunto al revés. ¿Y si Milei se está abrazando a la guerra? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Yo estoy seguro. Sí. Una frase que a mí me... Es decir, la máxima que se me lo han dicho directamente. Me lo han dicho no alguien del gobierno, sino alguien que habló con alguien del gobierno muy arriba. Es decir, nosotros, si esto sigue así, vamos a hacer 2 cosas. Nos vamos a meter en la guerra, vamos a mandar aunque sea un barco, y vamos a cambiar el gabinete. Exactamente. La frase que se le atribuye históricamente al trotskismo, de cuanto peor mejor, es el escenario ideal en este caso, ¿no? Es decir, estamos en el peor momento del gobierno. ¿Escenario ideal para quién? Digo, estamos en el... Perdón, por eso. A ver, esto más viejo que la desesperanza. Estamos en el peor momento económico del gobierno, estamos en un momento de total desquicio por las causas de corrupción, los escándalos, etcétera, etcétera. Frente a eso aparece una guerra a 10.000 kilómetros de distancia, donde el gobierno percibe quizás que, producto del cambio en las relaciones comerciales, lo puede beneficiar los términos del intercambio por el tema del petróleo, y además
puede volcar a la opinión pública en favor del gobierno si es que ese núcleo duro se víctimas. entusiasmaría mucho si se mete en una guerra. A ver, esto es más viejo que la desesperanza. Un gobierno haciendo uso político de una guerra pasa hace un montón de años. De hecho, es Pero parte no de es lo su que... guerra. No es una guerra Mira, yo te que quiero tiene que ver replicar, con nuestra mira, idiosincrasia. Pero no Ni solo no es su... siquiera en Estados Se habla, Unidos. se Eso habla, es lo que te iba a se decir. habla en Yo el te quiero gobierno. replicar una frase que es muy común en los pasillos de la Casa Rosada, sobre todo un sector. La frase es una frase en latín que es muy conocida, que es si vis pacem para bellum. ¿Qué quiere decir? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y lo dicen Les en latín encanta porque se decir sienten esto, más les inteligentes. encanta decir esto. Ellos están dispuestos claramente a ir a una guerra, digo, les serviría hasta políticamente. Vienen impulsando este bloque hace rato, esto le viene bien por esa excusa, este bloque que ya venían hablando, donde supuestamente estaba Italia, que al final no está, pero que está en Estados Unidos, Israel, sumado a la Argentina. Digo, es algo que venía buscando el gobierno, que para este momento político del gobierno, corrupción, la inflación que no baja, el desastre de la economía, la gente que no llega a fin de mes se está cagando de hambre, le viene bárbaro. No es algo nuevo, pasó, si repasamos la historia, siempre hubo una guerra para usar políticamente y mostrar otro tipo de cosas. Bueno, la dictadura Pero se mete en la sería- guerra en el ocaso, ¿no? Claro, Eso en sería un Argentina, pero blanco también se muy ve en otros lugares del fácil, mundo. digamos, si manda a Milei un barco al estrecho de Hormuz o a la zona de Irán, sabiendo las relaciones que hay entre Trump y Milei por el tema del hemisferio, de controlar el hemisferio americano, digamos, sería un blanco muy fácil para Irán bombardear a un... No, sin ninguna duda. O ¿no? sea, entonces, y eso dañaría de alguna manera esa alianza o esa idea de poder homogeneizar América como contrapartida a... El tema de la guerra une es que la guerra une cuando vos tenés un enemigo en común y para eso tenés que tocar fibras que son parte de las peleas históricas de En cada eso país. intenta trabajar la tele todo el día, ¿eh? Sí, Hablan que Irán de sea Irán. el gran Yo enemigo. no sé nada de Irán. Es que ni Eso siquiera... le pasa a la mayoría de la gente de Yo nuestro leo, viste país. que ahora en Twitter te ponen fake news, todo le dicen, no, el Sí. 80% de los iraníes son universitarios. ¿Qué sé yo? No sé. Claro, no tengo ni idea porque No me sé. queda muy lejos. Ni siquiera en los Estados Sí. Unidos está sirviendo para cohesionar al frente interno. Puede que sirva en Israel, que tienen el Claro. conflicto ahí permanente, Claro. que les están cayendo las bombas. Ni en Estados Unidos se están apoyando más a Trump por esta guerra, así que ni de cerca se puede pensar que eso le va a servir a Milei. Voy a cargar, ahora le voy a pedir a producción una encuesta sobre qué piensan los argentinos sobre la guerra, que no la había cargado, pero ahora se las pido para que lo compartamos en un ratito también. Dale. Sí, volviendo un poco a lo de la inflación cero, porque en esta narrativa que proponen ustedes, entonces sería Milei diciendo, tuve razón, ahora ¿Cómo la que inflación no va a estar no me cero. adjudique un discurso belicista. Yo no la propuse. Voto, le pido por favor, solamente Eh, estamos analizando. En la placa 7 tenemos a Milei Pelea, festejando. pelea. Yo estoy al lado de Mariano Martín. ¡Ey! Ya está. Bueno, Yo estoy de tu lado, Cande. listo. Vos, Qué mal. vos me, Está domada, Candelero. me No. tratás mal siempre, Cande. La fue muy bueno, Roberto, no lo pude dejar pasar. Bueno, en la placa 7 tenemos a Milei diciendo, Yo inflación estoy del lado de mayorista. Candelaria. Con fe, con esperanza, son 13, Roberto. La ecofeminista y Daniel Pichichi Scioli. No, Scioli no está dentro. Yo te banco, Cande. Prefiero que no, Daniel, Bueno, gracias. entonces estoy del lado de Mariano Martín. Gracias. Me da lo mismo. Grande, Pichichi. Bueno, la inflación mayorista, Javier Milei dice inflación mayorista a la baja y muestra la inflación mayorista del 1% que salió ayer por parte del INDEC. Y Felipe Núñez dice, siendo más precisos, la inflación mayorista mensual dio 0,979, así que la inflación arrancó con 0 antes de agosto, celebrando justamente esta idea de que, Milei viene repitiendo en distintas entrevistas que la inflación va a empezar con 0. Pero es una Quiero forma ir a de la- bajarse del objetivo de que la inflación Sí, minorista yo sentí arranque lo con cero. mismo. Que ¿No? es bajarse de la narrativa de que la inflación va a empezar con 0 porque Claro, la inflación no va a empezar con Si 0. agarraron este numerito, Sí. quiere decir que ya está, que lo otro se olvida. De hecho, en la siguiente placa, en la placa 8, un dato que me parece relevante porque nosotros sabemos que la inflación minorista, la inflación que sentimos en nuestros bolsillos y con una metodología bastante vieja, así que refleja por menos lo que sentimos en nuestros bolsillos, no baja desde mayo del año pasado. Bueno, y en mayo del año pasado, justamente, la inflación mayorista había dado negativo. O sea, ni siquiera es que había dado 0, había dado menos 0,9. ¿Y eso anticipó un ciclo de desaceleración de la inflación?
No, todo lo contrario. Venimos de 9 meses donde la inflación no baja. No hay una relación tan directa entre la inflación mayorista y la inflación minorista por los insumos que se van, o por los insumos importados que se cotizan en dólares y por justamente cómo funciona el traspaso de precios en una economía que tiene recesión. Candy, perdón, no solo no baja la inflación, sino que duplicó el ritmo. Es decir, si pasó de 1,5 a 2,9, sí, en los términos en los que Milei arrancó su gestión diciendo que la inflación anterior viajaba al 15.000%, bueno, ¿a cuánto viaja ahora? Si en 9 meses u 8 meses, porque en realidad el 2,9 ya lo había dado el mes anterior. ¿A qué velocidad viaja la inflación si se duplicó en 8 meses? Sí, a mí lo que me sorprendió mucho esta celebración del 0% y esta celebración diciendo, bueno, yo tuve razón. Creo que tiene que ver con bajarse un poco de esa narrativa de que la inflación va a empezar con 0, porque no va a empezar con 0 ni de casualidad, menos en este contexto internacional. No, ahora seguro. Ahora seguro que no. No hay ninguna posibilidad. ¿Tenías encuestas vos? Sí, y tengo, cuando tengamos la de la guerra me avisan, pero mira, tengo varias para compartir que muestran lo que ya se viene confirmando en las últimas semanas, que Milei está en su peor momento en cuanto a popularidad. Arranquemos por la 8, es un gráfico de Suban Córdoba, que tiene el dato más general acerca de usted aprueba o desaprueba la gestión de Milei. El desaprueba ya casi llegando al 60%. Y prueba en la zona del 35%, que si bien Suban Córdoba es una consultora que en general le da peores números al gobierno, tenés en la placa siguiente, que es la 9, que la tendencia también empeora cada vez más para el gobierno. Desde diciembre para acá viene creciendo el desaprueba, viene bajando el aprueba. O sea, llegó a darlo casi en 50 en diciembre, casi empatado, sí. y ahora lo da en 35. Claro, esto es Suban Córdoba. Mira cómo subió post victoria, ¿no? Después de octubre, cuando él gana, empieza a subir, pega para arriba, hasta ahí casi 40. Sí, había sido un buen momento de Milei. Vamos ahora a una encuesta de 3.0, Sheila Vilker, que se acaba de publicar. Está en el gráfico 5, la placa 5. También arranquemos por el número general, aprueba o desaprueba la gestión de Milei. Y tenés ahí lo que suma en cuanto a imagen del gobierno nacional, la buena y muy buena, 37,2. La mala y muy mala también, llegando a 60 puntos. Y es interesante si corremos... Tiene una muy mala muy alta. Muy alta. 49 la muy mala. Pero fíjate... Eso es interesante para los balotajes. Sí. 49 de muy mala, está cerca de que la mitad no te quieren para nada, ¿no? Patricia Burrich está mirando esto muy contenta. Me imagino, claro, porque fíjate el desagregado, aparte, si volvemos a ese zoom de según el voto de octubre del 23. En mala y muy mala, no, el zoom del gráfico de barras del costado. En mala y muy mala, tenés que hay un 40% de votantes de Patricia Bullrich que ya también están en mala y muy mala de la gestión de Milei. ¿Qué porcentaje? 40, mira. Ajá. Si corremos para el costado, hacia la derecha, la imagen, ahí está. Es el desagregado también. ¿Qué imagen tiene la gestión de Milei? Según el voto de octubre del 2023. Mala y muy mala, tenés 3 barras. Obviamente los que votaron a Massa, casi 96% están en mala y muy mala. Claro. Los que votaron a Milei, casi un 20% ahora dicen mala o muy mala. Pero también, y este dato es importante, ese 20 y pico que votó a Bullrich, un 40% ya piensa que la gestión es mala o muy mala. Sí, es un electorado muy apegado al tema corrupción, donde le da le tiene mucho interés el tema este. Por eso lo de Libra, sobre todo hace mella en ese lugar. Ahí pega muy fuerte el tema Libra. Mañana Macri va a anunciar que van a tener candidato a presidente. Sí, es medio raro igual, un año y medio antes, pero... Sí, es raro. Es raro porque puede retroceder, pero es una forma de marcar la cancha a la libertad avanza. Es interesante el movimiento de Mauricio Macri. Mirá en placa 6 la evolución de esto mismo, ¿no? Los números de Sheila Vilker, pero mirando la serie histórica, cómo fue creciendo en los últimos meses las negativas hasta alcanzar este dato cercano a 60. En diciembre también ahí vemos cómo las líneas casi se tocaban. La negativa estaba
en un 51,6 y ahora está casi en 60 puntos. Esto es, en el año 2026, la imagen de Javier Milei cayó, bueno, 8 puntos más o menos, si miramos lo que creció la negativa y cómo cayó la positiva. Y después podemos ir a, recién Johnny hablaba sobre cómo valoran esos sectores la corrupción. Hay un dato muy interesante de esta encuesta de Gira Wilken en la placa 7, que pregunta cuál es el principal problema del país. Fíjate cómo por primera vez en toda la serie, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el principal problema del país aparece como la primera opción, los bajos salarios, en verde. Si hacemos el zoom van a ver cómo la curva verde alcanza un 26,4%, la corrupción baja al 25,3%, pero es la primera vez, y esto también arranca en diciembre del 25, que pega un respingo Ahí tremendo. fue el cambio de todos. Ahí fue el cambio. Y por primera vez en la gestión de Milei tenés principal problema del país, los bajos salarios. Vamos ahora a la placa 2, que muestra el desagregado de en qué sectores cayó más Milei. Fíjate, acá en la serie histórica muestra el desagregado por género. Y si bien Milei tiene menos aprobación entre las mujeres que entre los hombres, y esto es histórico en el gobierno de Milei, la aprobación entre las mujeres del 37%, la aprobación entre los hombres, si me haces el zoom, me ayudás a llegar a ese número, del 44,8%. Pero fíjate cómo en los últimos meses también, desde diciembre para acá, es más pronunciado el bajón entre los hombres que entre las mujeres. Claro. Vamos, ¿Sí? muchachos. Los hombres siempre tardamos un poco más en darnos cuenta, Sí. ¿no? Yo no dije nada. Vos te enterás No, hay que 3 meses alentarlos, después hay de que que se alentarlos. agarró la valija y se fue de que se separaron. Es que estamos jugando al FIFA en la Y Play. ella un y año bueno. antes. Sí, totalmente. Vos decís, esta situación me sorprende. Claro. Por teléfono se lo decís y ella en Nueva York. No les Meses mala que no pasa nada, Claro, no se dieron pasó cuenta. todo. Sí. Le están dando Ahora malas vamos, noticias a Dorni, ahora capaz que vamos de a Nueva York. Ulala y la morosidad. Ya vamos. No lo voy a cambiar. Si no lo cambia el gato, porque voy a cambiar yo. Cuando te equivocás tenés que bancarlo. La verdad que es un motivo de orgullo esto para las mujeres, estos números de evaluación de la gestión de Milei. La verdad que sí. Y fíjate, en placa 3, un poco de vergüenza me da. Igual, pará, son los tipos sub 35. No, Nosotros es podemos verdad, estar los mayores de 35. Claro, podemos. Aumenta La un mayoría montón no, pero en mira, los vamos a jóvenes, franja pero- etaria. Fíjate, franja etaria, los que más apoyan a Milei sí son los jóvenes de menos de 30 años, de 16 a 19, 47,9% de aprobación. Entre los de 50 o más, 41,6%. Un poquito menos, menos grande gráfico, así veo la referencia. Ahí está. Y de 30 a 50 son los que menos apoyan a Milei, 36,4%. Claro. Es la franja... Quiere reivindicar su franja Claro, etaria, mejor. Johnny. Pero acá no está desagregado por género, es para la No, no, esto es en general. La Claro. franja donde la gente, hay más gente que labura, que es de 30 a 49 años, es la franja con menor respaldo a Javier Milei. ¿Sí? Los de 16 a 29 tenés un buen porcentaje que todavía son mantenidos por los padres, Claro. hay que decirlo. O Y con si- la jubilación de la abuela, ama de casa. Bueno, 50 o más tenés ahí otro componente que no me animo yo a analizar. Y vamos a un último gráfico, que es de la consultora de Juan Adaro, Pulso, en la placa 4, que muestra que por primera vez en la gestión de Milei se invirtió una curva, que es la curva de la herencia, sobre la herencia recibida. Le preguntan a la gente sobre la responsabilidad de la situación actual. Vamos a la curva, que está a la derecha del gráfico. Siempre ganaba sobre quién es responsable de la situación económica actual, que todo el mundo coincide que es mala. ¿El gobierno anterior o el gobierno de Milei? Bueno, por primera vez la curva violeta superó a la curva celeste. Hay más que piensan que la culpa la tuvo Milei que la tuvo Alberto. Este es el dato para Fíjate, mí. 48% contra 41%. Por primera vez se cruzan las curvas. Hay dos datos que venían ayudándolo. Uno, que la gente pensaba que era la culpa del gobierno anterior, y otro, la expectativa, fundamentalmente en los jóvenes. Bueno, esas dos cosas vienen menguando.
Claro. Ahora hay más gente que cree que la culpa la tiene Milei y los jóvenes de expectativa empiezan a desilusionarse. Ahí es donde entra el tema de la corrupción. Porque hay una idea en la gente, creo que se los enseñó Clarín y qué sé yo, de que si a vos te va mal es porque alguien se afanó tu plata, ¿no? O sea, Cristina puso la mano en el bolsillo y se la llevó y la tiene ella en la casa. Entonces, cuando unen que están mal y que hay corrupción, la gente dice, este se está afanando la guita y por eso nos va mal. Y tenemos lo de la guerra, si lo quieren compartir. Hay 2 placas de la guerra, arranquen por la primera que tienen. Fíjate, esto es fresquito también, de Sheila Wilker. ¿Qué piensan sobre el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán? ¿Cuál es de las siguientes frases la que más se identifica con su manera de pensar? 53% piensa que es una agresión que viola la soberanía de un país y los derechos humanos. Y solamente un 29%, se puede decir el núcleo duro de Milei, que piensa que es una acción legítima para liberar a un pueblo de un régimen tiránico. El 18% dice, ¿qué me importa esta guerra? ¿No? Si los están matando a todos los iraníes, ¿qué lo van a liberar? ¿Lo están mandando al cajón? Y fíjate una más, que es en la página 44. Ahí estamos, más general. ¿Cuán de acuerdo está con la invasión de Estados Unidos a Irán? Si tenemos la imagen para compartir. A ver, fíjate ahí que ahí tenés casi un 60%. Ahí está. Poco y nada. ¿Cuán de acuerdo está con la intervención de Estados Unidos en el conflicto con Irán? Poco y nada. En realidad dice cuán de acuerdo está con la intervención militar de Estados Unidos. Ahí está. Poco y nada, 60,8%. Muy o bastante, 30,8%. ¿Sí? Tenés a más de 6 de cada 10 argentinos en desacuerdo con la guerra y solamente el núcleo duro de Milei un 30% que la banca. Lo siguen a todos lados, esos muchachos se van a quedar hasta el final, ¿eh? Sí. Qué fuerte que aprueben una cosa así. Y es un piso alto, te diría. Che, hubo algo que surgió ayer sobre el tema laboral que a mí me parece muy relevante. En Argentina siempre han sido muy importantes esas oficinas del Ministerio de Trabajo que están en todo el país. Yo los he visto muchas veces donde los tipos agarran el auto y se van a una empresa y solucionan el conflicto para que no echen a la gente. Mucho. En Argentina hay una costumbre de ese tipo de cosas, de salir a salvar empleos. Y te voy a decir algo más. Yo tengo información, porque conozco mucha gente, que aunque cambió el gobierno, en muchos de esos lugares se sigue haciendo. Se sigue tratando de salvar empleos. Ahora están en peligro esos empleos. Sí, porque la decisión del gobierno nacional plasmada en estos últimos días es el desmantelamiento de lo que alguna vez fue el Ministerio de Trabajo, hoy desde la gestión de Javier Milei degradado a secretaría, y con un futuro que ya no sabemos si será una subsecretaría, un apéndice, una dirección nacional, porque la verdad están sacando pieza por pieza, esperando que el Yenga termine de caer. Ayer yo hablé con dos, una de Santa Fe y una de Córdoba, y me dijeron que no tenían ninguna información y que los jefes le decían, no pasa nada. Sí, a ver, lo cierto es que hoy tenés una movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado, ahí tenemos en la placa por este tema 2, que está convocando ATE justamente para un abrazo al edificio ahí en Alem al 600 del ex ministerio, que hasta se ocuparon, vos fíjate, ¿no? Estos que no ponen plata para el Estado, se ocuparon de sacarle del cartel que está en la puerta del ministerio la palabra ministerio. Ni siquiera este es el fin de las leyes laborales en la práctica, ¿no? Porque son los tipos que lo llevan a la práctica, que van ahí, que están en el territorio y van a la empresa. Bueno, lo que vos tenés es la explicación que dan. Nosotros habíamos contado en el Destape hace unos días, Roberto, de la salida bastante silenciosa de Eugenia Cortona, que era la subsecretaria de Empleo, junto con el desplazamiento de al menos 2 directores nacionales, el de asociaciones sindicales, que es uno de los espacios habitualmente más sensibles de la cartera laboral, y del área de relaciones internacionales. Todos esos desplazamientos, cuando vos hablás con las autoridades de trabajo y con los trabajadores, son contestes con la idea de la motosierra de Federico Sturzenegger, por un lado, de ir reduciendo sectores del Estado, y también de los objetivos plasmados en el decreto 70/23 por un lado y en la reforma laboral aprobada hace pocos meses por otro. ¿Por qué? Porque lo que vos ves es una retirada deliberada del Estado sobre todas las relaciones laborales. Primero, aquellas relaciones que hay entre trabajadores y empresarios, pero también las relaciones que hay
entre empresarios y sindicatos y las relaciones que hay entre sindicatos entre sí. Sobre todas esos vínculos hay una mediatización histórica que ejerció el Ministerio de Trabajo en sus más de 80 años, aproximadamente 80 años de vida, porque intervenía en los conflictos intrasindicales, porque intervenía en los conflictos de convenios colectivos de trabajo. Claro. Entonces, cuando el gobierno eleva la bandera de el Estado no tiene nada que opinar respecto de este tema, lo que hace es ir desmantelando área por área para convalidar en términos de contratos, si se quiere, o de empleo, el fin de determinadas funciones. Claro. Y eso también es consistente con lo que te comentaban a vos, Roberto, el desmantelamiento progresivo de todas las oficinas de empleo que hay del Ministerio de Trabajo de la Nación en las distintas provincias, a donde intervienen en muchos casos antes, mejor o de manera complementaria con las secretarías o los ministerios de trabajo de cada provincia. Conozco 1000 historias de eso. Entonces, ¿qué es lo que están viendo acá los trabajadores? Por eso esta acción de ATE. Hay en riesgo, dicen algunos, hasta 2000 puestos de trabajo en todo el país, a donde se despliegan las oficinas regionales. Como mínimo 600 puestos de trabajo dicen que son los que están, porque son contratos temporarios, que todavía se mantienen en la órbita de la cartera laboral y que están venciendo en estas semanas y por lo tanto calculan que de mínima va a ser de ese volumen la sangría de personal, pero todo con el mismo direccionamiento. También está dentro de esta misma lógica lo que vos contabas en el editorial, Roberto, de la desactivación del plan Volver al Trabajo. Claro. Eso que alguna vez fue el plan Potenciar Trabajo y que se lo renombra en este afán que tienen los libertarios de ponerle un nombre nuevo a cada cosa para creer que de ese modo se la apropian, ¿no? Pero este plan Volver al Trabajo, que lejos de resignificarlo, además del cambio de nombre, lo que hicieron en los 2 años de gestión fue licuarlo casi por completo. El mismo monto que dejó Alberto Fernández y su equipo en el plan Potenciar Trabajo, hoy están percibiendo los beneficiarios del plan Volver al Trabajo, 78.000 pesos. Lo que pasa es que, mira, ayer un amigo mío que tiene una farmacia en Moreno, una zona muy humilde, me dice, mira, parece poco, pero con eso se compran el medicamento para la presión y alguna otra cosita que ahora no lo van a poder comprar. Bueno, yo te digo, en los barrios, en la Villa 21-24, por ejemplo, hay muchísimas mujeres que trabajan en el reciclado y en la limpieza del mismo barrio y que su ingreso es volver al trabajo en este momento, potenciar trabajo. O sea, que no es que necesitan un voucher, porque lo van a reemplazar, se supone, por un voucher, ¿no? Sí, con algunas salvedades. No es que lo van a reemplazar con un... No es que el beneficiario del plan Volver al Trabajo pasa de cobrar un plan de 78.000 pesos mensuales a cobrar un voucher por 78.000 pesos mensuales. A ir a un entrenamiento. Primero tienen que ir voluntariamente, tienen que presentarse y hacer el trámite correspondiente para hacerse acreedores de esos vouchers. Pero es más complejo y al mismo tiempo más cínico y macabro todo este plan, porque... ¿Qué es lo que me comentaban en el ex Ministerio de Trabajo? Lo que se hacía habitualmente era mediatizar a través de las organizaciones sociales la entrega de estos planes, en su momento que equivalían a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Entonces, vos tenías a plata de hoy un salario mínimo vital y móvil de 355.000 pesos que debería representar... Recordemos que hoy el salario mínimo vital y móvil está absolutamente licuado porque... Todos los ajustes que se hicieron sin acuerdo de los gremios y sin acuerdo de los empresarios. Se hicieron unilateralmente por parte del gobierno, que siempre lo hizo por debajo de la inflación. Entonces, partimos de la base de que el salario mínimo vital y móvil perdió... No cubre ni los alimentos. Un montón de plata. Se licuó por completo. Encima de eso, el plan era el equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, si se hubiera ajustado linealmente, hubiera perdido un montón. Pero no tuvo ese ajuste lineal. Se congeló. Se dejó congelado a partir de octubre, noviembre de 2023 y hoy siguen siendo esos mismos 78.000 pesos. Además del caso particular, vos estás hablando de 80.000 pesos por casi 1 millón de planes. Estás hablando de 80.000 millones de pesos que 50 millones de dólares aproximadamente mensuales. Se retiran del mercado. Es mucha plata. Sí, y te agrego algo, porque también tiene este componente casi fuertemente ideológico por parte del gobierno, desacoplado totalmente de la economía, como vos decías, porque está sacando plata que en el mercado se vuelca inmediatamente. Nadie compra dólares con el plan Volver al Trabajo. Claro que no.
Pero el objetivo, y esto era muy, muy sintomático de lo que me decían en trabajo, era que se les decía a los beneficiarios, ustedes ya no tienen que cubrir ni avisar qué prestaciones están haciendo, ustedes no hagan nada, quédense en sus casas. No importa, el plan se lo vamos a seguir pagando hasta ahora, porque ya ahora queda discontinuado en abril. ¿Cuál era el propósito? Desacoplar a los beneficiarios por completo de aquellas organizaciones mediante las cuales habían llegado al pago del plan, para que una vez concretado este fin programado para el 9 de abril, ya no tengan una organización de referencia. No, la experiencia que te cuento de la Villa 2124 son mujeres que se han organizado por fuera de las organizaciones tradicionales, por este mismo mecanismo que vos estás relatando, y que seguían recibiendo esto, bueno, generando nueva organización, y también esto era limpiar el propio barrio en el que vivían, volcar ese dinero en los negocios del barrio, lo cual hace un círculo virtuoso entre muchísimas comillas por los montos, pero también van en contra de esa organización y desprotegen totalmente a un montón de hogares. Sí, yo insisto, en cada uno de estos pasos del gobierno sigo viendo esta misma lógica atribuida al trotskismo tradicional de cuanto peor mejor. Es decir, se les saca a los que ya se les había privado y se los vuelve a sacar y se los vuelve a humillar y se los vuelve a mientras le están sacando impuestos a los más ricos, ¿no? Todo el tiempo le sacar, a ver... El otro día me decía un vecino, dice, escúchame, bajó $25.000 el Mercedes-Benz. Y sí. Bárbaro. Valía 100 y ahora sale 75.000. Vos sabés que es mucha plata el total de los autos de lujo. Por supuesto. El impuesto es mucha guita. O sea, se pierde de la recaudación. Y era un impuesto coparticipables. Una de las bajas, el otro día el gobernador de Tucumán decía cuánto era. Es mucha plata, que le están sacando en serio para que la gente compre autos de lujo. Bueno, en definitiva lo que vas a tener acá es un ahorro de aproximadamente $600 millones para el Estado anuales con la caída de este plan. Lo que no desatiende el gobierno hasta ahora sigue siendo la asignación universal por hijo, a la que no solo se le presta atención, sino que en general se le dan ajustes por encima de la inflación. Ahora, este tema de la morosidad, volvemos a Ulala, crece más con estas cosas, porque esta gente no va a poder pagar nada. Completamente. Mira, en la placa 3 tenemos un poco lo que es la serie desde 2005 a 2026 en relación a esta morosidad. En la placa 3. Ah, ¿es esta? Bueno, perdón, pensé que estaba otra. Bueno, lo que vemos es la evolución un poco de esa morosidad para también entender que es un punto de inflexión el que estamos viviendo. De hecho, salió un informe de Moody's que decía, esto no es una cuestión técnica, sino que tiene que ver con una señal de estrés generalizada en la cadena de pagos. Un poco lo que vos habías dicho, ¿no? La gente no paga los créditos, entonces las empresas no reciben ese dinero, entonces se atrasan en los pagos que tienen ellos. Hay que leer este dato con la cantidad de cheques rechazados. Recordemos que se triplicó la cantidad de cheques rechazados en enero de este año. Un dato. Estas empresas están mandando telegramas, cartas, documentos a la gente diciéndole te embargamos la casa, te vamos a sacar la casa y qué sé yo. Eso no es así. No te van a sacar la casa, no te embargaron la casa. Tardarían muchos años en tener algún acto para intentar cobrarte. No va a pasar, porque además la verdad me rompe las pelotas porque los que tienen ese problema son todos recontra multimillonarios y están apretando a los pobres. Asustándolos de que los van a mandar a la calle y de que le van a sacar la casa. Asustan a los pobres y accionan psicológicamente también sobre sus familias y sus entornos, porque que es ilegal. Ese tipo de mecanismos que llegan y le golpean la puerta, le tiran unas cartas. Además, sí, ojo que en los barrios también se está viendo estos cobradores ya más violentos, ¿no? Del tipo amenazas directas. Claro, sí, eso ya directamente eso en el mercado informal, claro, es el mercado informal. Ahora, dentro de lo que es la legalidad, recordemos, los bancos no pueden hacer eso por más que lo pasen a agencias que lo que hacen es llamarte insistentemente, llamar a tus familiares y demás. Eso es ilegal. Recordemos que las deudas en la Argentina con este código están llamando a familiares a los para 5 años, plata. Llaman a los familiares, eso está prohibido, amenazan con embargos, que también la ley argentina es bastante protectora de los consumidores. No te pueden embargar, menos si es una casa única, no te van a embargar la casa. Que para ellos sigue siendo redituable, por las tasas que cobran en muchos casos, aunque tengan una alta nivel de Están llegando a ese punto en donde se rompió, ¿viste? Porque vos subís la tasa, porque la morosidad te crece más la morosidad, porque la tasa es muy alta. Entonces hay un momento que no podés salir de ahí. Eso es lo que le pasa a
al Ulala. conjunto. Yo siento que ahora le voy a decir ulala siempre. Eso estoy intentando. Pier Paolo, discúlpame. Sí, el caso de las no financieras es importante. En la placa 3 tenemos un poco la diferencia entre lo que están viviendo las familias, si se quiere como el último eslabón o el eslabón más débil, que estamos hablando de una morosidad de más del 10,6%. También las empresas vienen subiendo la morosidad en esta señal, como decía Moody's, de estrés generalizado, algo que empieza a impactar también en las empresas. Y bueno, el total del sector privado no financiero del 6,4%. Si pasamos entonces a la placa 2, vamos a ver un poco mejor cómo va evolucionando en los distintos sectores, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, y acá este gráfico lo que muestra son las irregularidades en los distintos rubros. Entonces, American Express, que tiene un público más rico, bueno, tiene una morosidad más baja, pero sigue teniendo una morosidad. Mercado Libre viene aumentando mucho la morosidad desde diciembre del 2024. Tarjeta Naranja, que por eso da tan mal el balance de Galicia. Tarjeta Naranja es de Galicia, pero está orientado a un público con menos requisitos, entonces tiene una morosidad de casi el 20%. Cencosud, después le sigue Credicuotas, Megatone, y el que está más alto, más del 50% de la morosidad, es el crédito argentino. Yo no lo conocía, la verdad, el crédito argentino, entonces me puse a buscar qué es el crédito argentino. Resulta que es una modalidad muy conocida en el interior del país. Está basado en Santa Fe, y en la placa 1 tenemos cuánto cobra el crédito argentino, sus tasas, y vemos que el costo financiero total, ese numerito que está abajo de todo, 627,78% de tasa de interés. Anual eso. ¿Cómo se puede firmar Eso eso? es anual contra un 30%. La inflación, un poco más del 30% de inflación. O sea, es una tasa de interés usurera, completamente usurera, pero que marca, por un lado, la falta de regulación en estos sectores, porque es una página que tiene muy pocos requisitos para darte. De la gente que necesita el dinero a ese Muchas veces la gente ni lee cuánto es el costo financiero total, porque también para los montos que se piden... fijan si pueden pagar la cuota y nada más. Claro. Exacto. Y por ahí piden 100.000 pesos y dice, bueno, si pago entonces en las cuotas, y evidentemente la mitad no llega a pagar. Y acá me parece interesante porque la narrativa del equipo económico es, no, lo que pasa en la Argentina es que la gente se acostumbró a que sacaban créditos y después se licuaban con la inflación. Entonces la gente sacó créditos de más y ahora está endeudada y no lo puede pagar. No, chicos, el problema es que la tasa de interés es muy alta, no solo en crédito argentino, sino en todas las entidades. Estamos hablando de tasas de interés que duplican por lo menos la inflación, muchas veces lo triplican, y la gente efectivamente no puede hacer frente a eso con salarios que tienen una paritaria ahora del 2%. Solamente en 2001 hubo un nivel de morosidad como este. Después del corralito, donde la gente le habían sacado la plata. Exacto. Sí, yo no sé si está en la placa 4. A ver, la placa 4. Me parece que se desordenó un poco Sí, ahí está, mira. La salida justamente de la convertibilidad, que en realidad no es la... Ni loco le pago al banco. Se había quedado con los sueldos, muchachos. Los bancos se habían quedado con los sueldos. La gente no se acuerda. No es que se quedó con los plazos fijos, se quedó con los sueldos. No podía sacar la plata del sueldo. Mirá que iba a ir a pagar al banco. A mi tarjeta naranja nunca me pagó las notas que hice para su revista. Entonces, estamos tan mal como cuando la gente decía, ni en pedo llevo plata al banco. Claro. Bueno, hay algo que empieza a sonar, ¿no? Con estos números. Lo traigo este gráfico porque me parece que es el más claro en términos de la gravedad de lo que estamos viviendo. Esto no pasó ni con la crisis macrista ni en la pandemia, sino que está pasando ahora con Milei y con estas tasas altas, muy altas de interés. Estamos hablando de tasas reales positivas de 40 puntos o más. Y salarios estancados. Entonces es una situación muy compleja mirando hacia adelante cómo va a ser la gente para salir de ese endeudamiento. Y es un indicador perfecto, porque estos tipos siguen diciendo que la economía crece, que está todo bien. Bueno, acá está. ¿Cómo va a estar todo bien si la gente no puede pagar el televisor que compró? Claro. A veces es el changuito del supermercado, ojo. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso no, de lo que digo que en el caso de los electrodomésticos es una locura. Como, o sea, no se paga, los electrodomésticos no se pagan más en Argentina. Agarrás, llévate uno,
No se pagan. Sí, nosotros hicimos una mesa con deudores esta semana y la mayoría de ellos eran de alimentos. Claro. Es deuda con la tarjeta de crédito, pero que arrancaba cubriendo un bache de no llegar a fin de mes por alimentos y que después, bueno, se va haciendo una bola. Mirá, sí, muchas veces hay una situación extrema y te tenés que endeudar y después eso, justamente como la tasa de interés es positiva, bueno, empieza a suceder esa bola de nieve de deuda. Claro. Hay uno de los trolls económicos que más miran los jóvenes y también lo miran en el gobierno. Tiene algún tipo de relación con el Ministerio de Economía, que es Beto Mendeleev. Seguramente lo conozcan y lo lean porque es un troll conocido. ¿Tiene un puesto o no? No, pero bueno, tiene algún tipo de relación con Caputo y el Ministerio de Economía. Y él ayer tuitea, dice, por lo visto falló el riesgo crediticio, pues estaba como impactado. Él decía, me cuentan que hay alguna fintech bastante complicada con la mora en créditos personales. Y sí, dice, por lo visto falló el riesgo crediticio, pero feo. Y se pregunta, ¿cómo se soluciona sin licuación esto? Quita, que es la gran pregunta que hay, ¿cómo? O sea, mejorando los salarios. Mejorando los ingresos. No pareciera ser esa la solución que busca el gobierno. Un momento. Sí, yo ahí sí creo que hay que destacar algo que lo dimos a conocer hace unos días, que es esta idea que empieza a sentarse en el gobierno de que ya las paritarias no pueden ser lo que fueron 2024 y 2025, que eran de una dinámica de sistemáticamente derrota contra la inflación. Lo vimos, también lo habíamos comentado aquel proceso cuando decíamos el gobierno quiere que las paritarias converjan en cero, es decir, eliminarlas en algún momento. Parte de eso lo terminan logrando con la aprobación de la reforma laboral, pero lo cierto es que todo eso que venía consiguiendo el gobierno y que plasma en la reforma laboral hoy parece volvérsele en contra. Porque dicen en el propio Ejecutivo, bueno, ya está hablado con Economía de que no vamos a sostener durante más tiempo esto de paritarias por debajo del 1%. Que lo vimos muy claramente. Todo 2025, vos fijate que parece Pero ahora es tarde, dictado. Mariano, ahora es tarde, porque las medidas económicas tienen que tener un timing. Ahora las empresas no lo van a poder pagar. Pero igual vos pones el 2% y la inflación es del 3%. O sea, vos igual me estás diciendo que me estás licuando el salario. Las dos cosas. Se lo está licuando un poquito menos, si querés. Claro, pero igual es Pero siempre está yendo para atrás. Siempre está yendo para atrás. En el informe de 1816 del viernes que tienen este tema, también llegan a la conclusión, 1816, que es una consultora de la Citi, digo, no, de heterodoxia, lo que dicen está claro que es un problema macro, que no es un problema de las personas que hicieron mal las cuentas y se endeudaron. Claro. Y ahí sí me parece, más allá de que por supuesto tiene que haber una mejora salarial, tiene que haber, quizás no la haya, ¿no? Teniendo en cuenta la filosofía de este gobierno, algún tipo de intervención estatal para que esto no estalle. Bueno, salió justamente la normativa del Banco Central que a partir del 31 de agosto va a haber una nueva modalidad de pago único de las deudas como para regularizar el pago de estas deudas y que se haga débito automático de un porcentaje del sueldo, ¿no? Como tratar de llegar a un intermedio donde vos pagues automáticamente las deudas, tanto de las tarjetas como del salario. Yo creo que acá lo que hay que mirar es la curva, es la tendencia. Sí. Porque esta tendencia te lleva a que en un momento el sistema financiero no se banque esto. No se lo va a bancar. Bueno, ahí el punto también, y eso. Además de que van a cerrar toda la casa de electrodomésticos, sí. El tema es el sistema financiero, donde todos tenemos nuestro dinero. Y cuando digo todos, digo el sueldo, si lo tenés en blanco, lo tenés ahí también, no es nada más que el plazo fijo. O sea, tiene un estrés el sistema financiero en este momento que lo empieza a poner en peligro. Un tema financiero muy líquido como es el argentino. Claro, pero la pregunta que me hago es, donde estos números impactan mucho. Un sistema financiero formal que está estresado y que evidentemente está en una situación de impago inminente. Las cadenas de electrodomésticos, es decir, las que tienen stock, las que se mueven, las que abren locales también. Ahora, en el medio vos tenés Mercado Libre que media en todo esto sin involucrarse directamente, porque no es una entidad financiera propiamente dicha, como lo marca el Banco Central. No es una entidad de retail, porque no tiene los productos, sino que los administra, en todo caso. Sí. Que es la pata virtuosa, entre comillas, de todo eso. Lo que pasa es que eso no redunda ni en empleo ni en movimiento económico. Es decir, tenés otros canales que se meten en esta circunstancia y terminan sacando una tajada monstruosa, pero a costa de la caída. Esto no representa ninguna defensa ni ningún banco, ni ningún No, pero el banco no administra su dinero, administra el nuestro. Entonces, cuando el banco está en peligro, lo que está en peligro es la plata nuestra. Ya tuvimos un corralito. Y digo, lo que quiero remarcar, lo dije varias veces, no puede ser que se legalice la usura en Argentina. Claro. Siempre fue prohibido por el Código Penal. No puede ser que Galperín
te diga, esto sale 20 lucas, y en 2 cuotas sale 30. El otro día un amigo me decía, bueno, son 10.000 pesos. Y dice, sobre 20. Le digo, no, sobre 20 no te financiaron 20, te financiaron 10, porque vos pagaste 10 al contado. Claro. En 2 cuotas, la gente no sabe sacar la cuenta. Entonces, sobre 10 que financiaste, te cobraron 20. Pero Roberto, es usurero con vos que compraste y es usurero con el vendedor que te usó vos como canal. Entonces no puede ser. Porque termina subiendo artificialmente una cantidad de valores, porque ¿cuánto cobra de comisión Mercado Libre? ¿Es disparatado? Que además, como no está conectado con el mercado financiero, hay gente que saca plata del mercado para pagarle al banco. Sí, claro. Y paga una tasa de usura para cubrir al banco y queda endeudado con... Porque eso es lo que pasa, como ahí no hay ningún vos pedir plata, te la das. Ahora, alguien tiene que parar esto, porque la gente que está sacando la plata es la gente que no tiene para comer ya. No, y va a un tipo y hace usura, y después opina y se cree que es inteligente, Galperín, ¿viste? Claro. La verdad que... La demostración de ser inteligencia la demostrás si tenés éxito honradamente, pero si tenés éxito explotando a la gente que está muerta de hambre, eso debería estar prohibido. Y además el tema de que la gente ya no tiene plata ni para vivir, digamos, para comprar las cosas básicas de comida, medicamentos y lo que haga necesario, entonces ¿qué hace? Bueno, desinstala la aplicación y chau. Entonces ahí empiezan los problemas en términos más sistémicos, sobre todo las billeteras virtuales. No te entendí, digo, yo le debo un montón de plata a Mercado Pago, ¿qué hago? Bueno, desinstalo la app, finjo demencia y digo, te paga... ¿Quién sabe? Algún día ganaré la lotería y te pagaré. Lo que es esta generación, Tano. No, pero yo ¿Qué hiciste con la deuda? No, saqué la app. Mira, yo nunca me endeudé y hay Mercado Pago. Si no lo veo, no lo veo. Usuaria que no le da créditos porque evidentemente no me tiene mucho cariño Marcos. No pasa nada. No los quiero esos créditos. Pero hay una cuestión en esta idea de plataformas donde la gente también desinstala la app y chau. Y también hay una responsabilidad de los acreedores. Digo, los bancos hacen un trabajo de requisitos y demás. Vos le estás prestando a cualquiera con documento y te puede pasar eso, hermano. También hay una cuestión ahí donde hay una regulación que falta en términos de... No, sin duda, no puede ser que esta gente mueva miles de millones sin regular. Es una locura. Es la guita de los argentinos, la tenés que defender como si fueran un banco. Es la guita de la gente. Sí. ¿Quién está? Hola, Roberto. ¿Qué sé, Pichichi? Escuchame, hay muchos problemas. Sí, no, hay muchos problemas. Antes que nada, Johnny, ¿cómo era? Sin pis no hay baño, ¿cómo era? No, qué malo que eso es, claro. ¿Te gustó esa, no? Sí, vos la querés escuchar. Si vis pacem parabellum. Parabellum. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Mariano Grondona que hablaba en latín? Me siento ese... No, está bien, gracias, John. De eso, sí? Así lo anoto porque está bueno. Gracias. Che, acá estoy con Juliano. ¿No sabés dónde lo puedo devolver a este hombre? Juliano, ¿lo encontraste al final? Sí, lo traje acá. Vine de Venezuela, lo llevé a Nueva York. Estaba muy enojada la gente de La Nación Más porque habían traído a Gallo y no trajeron a Juliano. No, pero acá pasa que nadie quiere firmar un papel en este gobierno, ¿viste? Además, Entrador, ni Libra y la mar en coche se pasó de moda y bueno, nadie me da bola. Lo tengo viviendo en La Ñata. Sí, no, en cualquier momento se vuelve a Venezuela, me parece. Che, encontré una nueva manera de desestresarme. Ah, qué bien. Sí, hacer equitación. Sí, hace como 2 semanas la llevé a pasear a mi nieta a la plaza y me encontré con un tipo que tiene ponis. Entonces me subí al pony para acompañar a mi nieta y lo que empezó como un juego, me di cuenta que ahí arriba me ayuda a reflexionar, a pensar. Así que ahora todas las mañanas me levanto, me baño, me cambio y salgo a andar en pony. ¿Y cuando llueve? Voy al caballo de la Calecita. Yo sé que es una imagen rara, un grandulón como yo arriba del caballo de la Calecita. Pero bueno, vamos con mi nieta y Juliano. Y me ayuda a pensar también. Bueno, y la cosa es que reflexionando me di cuenta que todos los problemas de la Argentina empiezan con la letra K. Para mí habría que sacarla del abecedario. Total, se usa para pocas palabras, sí, ¿o no? Sí. Uy, pará que me está llamando el jefe, pará, ¿eh? Hola, jefe. Sí, jefe. No, jefe. Por supuesto. Le pertenezco. Sí, no, pará. No, pero qué responsabilidad. ¿En serio? Estoy muy agradecido, jefe. Bueno, ¿seguro? Bueno, abrazo. Chau, jefe. La noticia que estaba esperando. A ver. Llegó por fin.
¿Quién era? Me dieron una responsabilidad. Me llamó el jefe, Roberto. ¿Karina? Karina. Y me dijo, sos el Pichichi de América, es ahora. Tenés que hablar con toda la delegación. El gordo Dan, traductor te ama. Marra, el gordo Pulgar, Sarubi, Iñaki, Romo. Y me dijo que llegué en la Champions League. Un segundo. Mozo, traiga un champagne, el más caro. ¿Qué le pone? La música de Alf, ¿qué es eso? No, bueno, no, la otra tomalita. La otra tomalita. Bueno, no entendí bien, pero mucha responsabilidad. Habla tan rápido la jefa, el jefe. ¿Pero que no sabes qué te dijo? Me pidió que arme una comisión o un escuadrón, algo así. No entendí bien, porque hay que hacerlo en Teherán, me dijo. ¿Alguien sabe quién es Presti? Me mandaron a Teherán. El uniforme. Me mandaron a Teherán, debe haber algún congreso de turismo, ¿no? En Teherán. Discúlpeme, lo están mandando a una guerra, Pichichi. Turismo aventura. ¿Cómo una guerra? ¿Y no sabés que están bombardeando Teherán? ¿Pero cuándo empezó? Pero hombre, no sabía nada. ¿Y cómo van? ¿Quién va ganando? ¿Quién va a ganar? Y me parece que están empatando. Pero están bombardeando. Te vas a poner en la capital de Irán, te van a matar. Jodeme que hay una guerra. No te la puedo creer. ¿Y ahora qué hago? ¿Son buenos los iraníes de visitante? Bueno, ¿Máiquez lo va a salvar al gobierno del caso Libra? Es una buena pregunta. Ayer hubo movimientos sobre este tema. A ver, recordemos que el gobierno está muy conforme con la Corte. Javier Milei está muy contento con la Corte Suprema de la Nación, con estos jueces que tiene ahora. No se avecina ningún nombramiento ni ningún debate sobre el tema. Insisto, el gobierno dice, estamos bien con la Corte. Tenemos dos misiones. Primero, 300 jueces sumar a la justicia federal en todo el país. Y por otro lado, lo más importante, que en un momento se va a empezar a debatir, y el gobierno espera que sea este año, que es el Procurador General de la Nación, que fue muy observado en estas últimas horas por las filtraciones que salieron del lugar de la Fiscalía, de los fiscales, de un departamento suyo, dentro de la Procuración General, que generaron algún tipo de ruido. Ese lugar lo quiere ocupar el gobierno. ¿Cómo se logra? Con 2/3 del Senado. Vos tenés que ir al Senado a votar. Y hay muchos candidatos para ocupar ese lugar. Muchas personas que están en la cabeza de Milei para ser el nuevo Procurador General de la Nación y sacar finalmente al interino, que ya lleva 3 mandatos presidenciales. Hablamos de Eduardo Casal. Vamos a ver quiénes son hoy los candidatos que tiene Javier Milei y el gobierno sobre la mesa para ocupar ese lugar. Y todo tiene que ver con todo. Vamos a ver la placa número 2 y vamos a repasar primero estos nombres que son los que el gobierno quiere que sean Procurador General. El primer candidato es Juan Bautista Máiquez, soy ministro de Justicia. Yo contaba ayer y lo repito, hay un plan en el gobierno y es cumplir la misión Máiquez de rosquear y terminar de llevar a 300 jueces federales a la justicia, que finalmente se ocupen esas vacantes, y después de estos meses, cuando vos logres eso, vas a ser propuesto Procurador General de la Nación. Este es el principal candidato hoy. ¿Hay más candidatos? Sí, hay más candidatos. Vamos a ver el segundo candidato. Hay 5 nombres dando vueltas. El segundo nombre, el segundo candidato a ser Procurador General de la Nación, y me sumo a las risas de Mariano Martín, es el juez federal Ariel Lijo. Ya propuesto por Milei para la Corte Suprema, rechazado por el Senado de la Nación, y ahora en la cabeza de Milei para ser Procurador General de la Nación. Yo creo que es el que tiene más apoyo hoy, así como escuchan, porque obviamente una parte del peronismo lo apoya, claro, así es. Una gran parte del peronismo lo apoya, tendría los votos de la Libertad Avanza, y ya con una parte del peronismo y la Libertad Avanza en el Senado vos avanzás. Ya no te hace falta ni el PRO ni Mauricio Macri que se queje del hijo y demás. Hoy es el que más podría llegar a lograr los votos el gobierno para que sea procurador. Hay más nombres también. Vamos a seguir con esta nómina, esta lista de los candidatos de Milei para ser procurador general. La tercera candidata mujer, Sandra Arroyo Salgado. Esto es polémico. Ahí no sé si una gran parte del peronismo podría aportar votos, una parte sí. Pero es otro nombre que surge. Lista, ¿no? No, tremendo. El gordo Valor no. Sí, Drácula está. Candidataza de los servicios.
Muchos de ellos fueron también candidatos a ser ministro de Justicia, el lugar que finalmente ocupó Máiquez. Arroyo Salgado, con muy buena relación con varias terminales del gobierno. Sandra Arroyo Salgado vendría más patrocinada de alguna manera por Patricia Bullrich, hoy con las acciones en baja dentro del gobierno. Ayer hubo según como lo veas, ¿no? Bueno, por eso, según como lo veas, si puede llegar a ser Patricia Bullrich la sucesora de Milei en 2027 porque mide mucho mejor y puede llegar a ganar y lo blindaría a Milei judicialmente y Bullrich presidenta, puede haber un acuerdo. En ese plan puede entrar Sandra Arroyo Salgado. Hay más nombres todavía, tenemos algunos más, tenemos 2 más, sigamos con esta placa. El otro sería Sebastián Amerio, hoy procurador del Tesoro, ex viceministro de Justicia, suena para ese lugar. Es Santiago Caputo. Claro, es la mano derecha de Santiago Caputo, es la pata judicial de Santiago Caputo, otro hombre también con las acciones en baja. Esto sería una rareza total. Batacazo. Sí. Sería un batacazo. Yo no creo que se dé, pero está obviamente sobre los nombres. Y hay un quinto nombre que también sonó como ministro de Justicia. Espero que Mariano Martín no se ría ahora. El señor Carlos Stornelli. Bárbaro. Casi un homenaje a Arely Jalad sería esto, que el gobierno ponga como procurador. Tendría que estar preso hace mucho tiempo este hombre. Ayer Cristina Fernández de Kirchner lo nombró en su declaración testimonial. Carlos Stornelli, el quinto nombre para ser procurador. Ayer hubo movimientos importantes en medio del caso Libra y fue primero la jura de Santiago Viola. Santiago Viola hoy es viceministro de Justicia, es el número 2 de Máiquez. Algunos dicen es el que está manejando el Ministerio de Justicia de verdad. Ayer juró como integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo. Vimos la foto de la jura de Santiago Viola como representante, insisto, del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y armamos un zoom in sobre las personas que lo fueron a acompañar. ¿Quiénes son los que lo acompañaron? Vamos al paño y vamos a hacer un zoom en cada cara. Bueno, en la jura, el que aparece primero a su derecha es Juan Bautista Máiquez, ministro de Justicia. Pero mirá las personas que había a su alrededor, que forman parte de la órbita de Karina Milei. Sebastián Pareja, rarísimo, armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, una de las personas más importantes en el entorno de Karina, presente ayer en la jura de Santiago Viola, que hasta hace 2 semanas tenía despacho en la Casa Rosada, Santiago Viola, ahora ya en el Ministerio de Justicia. A su lado, Sharif Menem, asesor de Martín Menem, algunos dicen que es el que le maneja las redes sociales, no solo a Martín Menem, sino a varios de los trolls que tiene también que cosecha Martín Menem. Y a su lado, al lado también, a la derecha de Sharif Menem, Diego Bartabedian, que es la mano derecha de Lule Menem. O sea, ayer en la jura de Santiago Viola estaba todo el carinismo. Muchas de las personas que yo me cruzo en Casa Rosada, digo, estas son personas que son habituales de la Casa Rosada del sector de Lule Menem. Recordemos que el primer piso de la Casa Rosada está entre las Fuerzas del Cielo, está dividido entre las Fuerzas del Cielo, que es todas las personas que responden a Santiago Caputo, Marí Barzábal, el Gordo Dan, Agustín Romo, son las personas que yo me cruzo habitualmente en la Casa Rosada, de un ala de la Casa Rosada, pero si vos te vas a tomar un cafecito y te quedas sentadito al lado, como hago yo habitualmente, se cruzan este tipo de personajes que son los que rodean a Karina Milei y a Lule Menem. Esto fue ayer la jura de Santiago Viola, fue todo un gesto, porque en medio de lo que se está hablando de Santiago Viola, perdón, del caso Libra, el gobierno difunde estas fotos de Santiago Viola rodeado del carinismo y también una foto importante que se dio ayer, insisto, en los momentos más difíciles del gobierno a nivel judicial, es la foto de el ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez, con la Corte Suprema. Ayer se dio la primera reunión finalmente de Juan Bautista Máiquez con los 3 jueces de la Corte. Un mensaje importante, ahí está la foto, ahí estamos viendo la imagen de ayer. Son imágenes fuertes en medio de lo que está pasando a nivel judicial, de lo que estamos viendo, de lo que está difundiendo el Destape. Sobre todo, digo, es todo un gesto y todo un nivel de fotos para mostrarle a la sociedad y para mostrarle sobre todo el futuro de Milei. Un poco lo que se viene hablando. Bueno, ¿qué va a pasar? Esto a ver, muchos me dicen, che, va preso. Seguramente les pasa, a los periodistas nos está pasando en estas horas. Viene tu abuela, tu vieja o tu hermana y te dicen, che, va preso Milei. La gente se enteró de esto. Se enteró. Esto llegó, entró, penetró. Digo, esto está, porque aparte hay audios, hay fotos, hay chats evidentes. Digo, todos los que te preguntan es, che, ¿cuándo va en cana Milei?
va la semana que viene, va a declarar. Yo creo que esto va a ir lento, digo. No, bueno, entonces esto es un... Comodoro Pi hace 20 años, digo, por un lado te quieren vender que unos cuadernos, unas fotocopias son la prueba más importante, y por el otro lado te quieren decir que lo que nosotros estamos difundiendo no es nada. Claro. Bueno, Máiquez es el corazón de eso, de mostrar esa impunidad. Digo, no es cualquier apellido, no es cualquier persona, no es cualquier ministro el que puso Karina Milei al frente. Puso un tipo que representa esto que estamos viendo, y que esto sobre todo es un gesto para el futuro de Milei. Es una forma de blindarlo de alguna manera y saber qué va a pasar de acá en adelante con Milei, y sobre todo con Karina Milei, que es la persona más importante del gobierno. Por eso Karina Milei, si todo es una foto, todo es un gesto, por eso el gobierno se encargó, apenas asumió y juró Juan Bautista Máiquez, el gobierno se encargó de mostrar las fotos de Karina abrazada y a los besos con Juan Bautista Máiquez. Che, hace un rato volvieron a reprimir a las personas con discapacidad, y vamos a hablar del aparato represivo de Milei, porque es una de las patas del gobierno, muy relevante. Sí, es una de las patas del gobierno muy relevante, tiene mucho que ver también con la justicia, porque bueno, estos operativos, mega operativos, suelen terminar con detenciones que... en muchos casos las causas se caen, y en otros casos durante meses las personas que fueron detenidas en operativos, se habla más o menos de 1.400 personas que fueron detenidas desde el principio del gobierno de Javier Milei hasta ahora en movilizaciones, llegan a juicio. Anteayer, mejor dicho, se juzgaron a 6 personas detenidas el 2 de febrero de 2024, cuando se empezó a discutir la ley bases. Unos juicios, realmente llegar a juicio, las penas son tan bajas porque es resistencia a la autoridad, claro, que se podrían resolver mucho antes. No se necesita un tribunal oral, sino simplemente una jueza. De estas personas, 4 fueron condenadas a 6 meses de prisión en suspenso, pero esto tenemos que considerarlo como un amedrentamiento liso y llano, ¿no? Me gustaría escuchar el tape número 7, al abogado Martín Alderete, que fue el representante de este primer grupo de personas que llegaron a juicio. Martín Alderete es el titular o uno de los abogados de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. No sé si lo tenemos ya ahí. Representa... En este caso en particular, sí, efectivamente fue atentado a la autoridad. Cuando los detuvieron, los policías dijeron que tiraban piedras, botellas, le pegaban a la policía. Cierto es que en el juicio los policías que declararon fueron exclusivamente los que los detuvieron. La particularidad de este proceso es que está todo filmado y en las filmaciones no se ve absolutamente nada, y el momento, la situación previa, está filmada, donde se ve un grupo de personas aplaudiendo, cantando y reclamando por detenciones arbitrarias previas, y en ese marco se produce la corrida policial. La particularidad es que no hubo ninguna situación previa de enfrentamiento con la policía. Hacía 2 horas y media que estaba todo recontra tranquilo, y se le ve a la gente caminando tranquilamente. Entonces, lo preocupante es una condena que solo se basa en la versión policial, que los policías además en el juicio se contradijeron entre sí, contaron cosas que habrían estado pasando, que el video mostraba que no, o sea, que mintieron. Incluso algunos se contradijeron en su misma declaración, contando un hecho al principio y cambiándolo al final. Frente a esa situación, nada, es el riesgo evidente es que frente a una política persecutoria de la protesta, bueno, tenés una versión de un policía que dice que tiraste una piedra, estás condenado. Y un poco ese es el mensaje. Bueno, estos testimonios contradictorios los tomó como ciertos la jueza María Julia Correa, por eso se generaron estas condenas. Todavía quedan muchos, como digo, hay más o menos 250 personas con causas abiertas por haberse movilizado. En este primer grupo había, por ejemplo, un músico que nunca había ni estado en Cana, ni tenía participación política, ni militancia en ningún lado, solamente estaba tocando en el festival que ese día había organizado
organizado Unidos por la Cultura, y había un chico de 19 años que la verdad te da una pena tremenda porque era su primera movilización y así terminó después de casi 2 años de estar en la calle. ¿En algún Pero lugar además, les ha dado resultado porque las manifestaciones después de tanta represión han ido menguando? por supuesto, pero además esto es una punta de lo que configura un incremento de la violencia policial que es impresionante en estos 2 años. Si miramos la placa número 1, esto es el CELS, que también participó en esta causa como amicus curiae. Bueno, acá habla de entre 2023 y 2025 el aumento de los asesinatos por fuerzas de seguridad en Cava y conurbano creció el 40%. Vamos a la placa siguiente porque nos muestra un comparativo de cómo creció esta... Ven, si ustedes se fijan, en 2023 hubo 89 muertes, ya en 2024 aumenta exponencialmente a 115 y en 2025 123. Y lo peor de todo es que si vamos a la siguiente placa del CELS, que es un material propio de datos que recopilan de diversas fuentes en el equipo de política de seguridad y violencia policial del CELS que dirige Vicky Darridou. Bueno, acá tenés que quienes matan están fuera de servicio en el 77% de los casos. O sea, no es solamente la violencia policial para la represión de las protestas, sino que también el hecho de que los policías, sean de la ciudad, sean de la provincia, sean de la Policía Federal, anden con su arma reglamentaria, como si fuera, Vicky Darridou lo comentaba como, bueno, lo dicen como que es parte de su cuerpo, como que es parte de la identidad policial andar con el arma reglamentaria. Se contrapone a esto que no hay infraestructura ni en las comisarías ni en las dependencias donde dejar en lugares seguros las armas reglamentarias, o sea que esta cosa doble hace que los policías anden con su arma encima. Bueno, Marta, lo acabamos de ver como agravante en el caso de el docente que hacía Uber y que termina asesinado por un policía en su faceta de delincuente. Ayer contaba Matías Colombati que está lleno de casos de policías que manejan Uber, creo que dijo 18 o 20 casos, y que cuando los van a asaltar el tipo se da vuelta y los mata. Total, el 13% de las personas asesinadas por la policía han sido a manos de choferes, o sea, de policías que estaban actuando como choferes. Claro. El 13% de realmente son cifras muy alarmantes. Y hay más cifras de cómo ha crecido la represión policial en estos 2 años, que es algo que vemos y que realmente a 50 años, a poquitos días, porque el martes va a ser la marcha por los 50 años del inicio de la dictadura más sangrienta de nuestro país. Acá lo tenemos, estos son datos de Correpi. Correpi va a mostrar su informe mañana, hay una conferencia de prensa, este es un adelanto de ese informe. Bueno, hacen un recorrido porque es un momento para evaluar también la calidad de nuestra democracia y cómo actúa el brazo represivo del Estado es fundamental para esto. Ellos cuentan entre el 10 de diciembre de 1983 al 20 de enero de 2026, 10.181 casos de personas asesinadas por el aparato represivo. Estos casos pueden ser personas que estaban en custodia dentro de las cárceles, dentro de las comisarías, también por gatillo fácil. Bueno, 1.056, o sea, el 10% de estas muertes ocurrieron en estos últimos 2 años. O sea, es un gobierno que ha matado a través del brazo represivo del Estado a muchas más personas que en todos los gobiernos de la democracia. Incluso en el 2001, donde hubo una batalla campal, digamos, una rebelión. Incluso, digamos, pues, si lo comparamos con cuando se hablan de muertes en lugares de encierro, en el caso del gobierno de Alberto Fernández, subió mucho por las muertes de COVID. Sin embargo, esto supera también el número de las muertes por COVID. ¿Cuántos récords que baten, no? Sí, y hay otro caso que si escuchamos el audio número 1, que es el tape 5, donde María del Carmen Verdú, que es la titular de Correpi, nos cuenta la situación de otro detenido, que es Milton Ptolomeo, que quiero acá hacer un paréntesis. Ariel Lijo hizo una cosa buena y liberó a Nico M. ¿Se acuerdan? El docente, el no docente, mejor, de la Universidad de 3 de Febrero, que fue encarcelado y estuvo casi 2 semanas preso por hacer un dibujo en Instagram.
Pero bueno, él fue encarcelado. No es así el caso de Milton Ptolomeo, que está detenido en Ezeiza en condiciones realmente inhumanas. Esto es un escándalo. Escuchemos lo que dice Verdú. En estos 2 años hubo un récord absoluto de muertes a manos del aparato represivo estatal en sus distintas modalidades. Los datos actualizados de este archivo... Es el tape, el otro, el número 6. Comunales operativos multifuerza en cada movilización durante este año 2025. Hemos tenido más de 1.400 personas heridas por golpes, sustancias químicas, disparos, algunos de enorme gravedad, como el reportero gráfico Pablo Grillo o quienes perdieron la vista, y más de 200 detenciones arbitrarias solamente en la ciudad de Buenos Aires. Y como si fuera poco, ahora tenemos presos políticos al estilo Bukele o Guantánamo, como Milton Ptolomeo, que por decisión del Ministerio de Seguridad está sufriendo el aislamiento total en el módulo de presos de alto riesgo de Ezeiza, con 20 horas encerrado en una celda, solo 4 de recreo, sin visitas familiares, restricción de comunicación con su defensa y exclusiva interacción con guardiacárceles encapuchados y sin identificación. Ustedes se dan cuenta que una persona realmente, esto es como un estado de excepción para este muchacho que puede o no, porque no tenemos las pruebas, no ha sido el juicio, haber tirado una molotov, pero eso no quiere decir que está detenido sin ver a ningún familiar. Cuando Verdú fue en tanto representante de su defensa a visitarlo, la encerraron en un cuarto con el candado puesto del lado de afuera y no le podía mostrar ningún papel a Milton Ptolomeo. Esto, digamos, ¿por qué pensamos, digo, en el marco general que aumentaron de esta manera exponencial las muertes a manos del brazo represivo del Estado? Bueno, una de las causas directas, porque esto empezó muy temprano, aparte desde diciembre de 2023, es el cambio en Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, dio vuelta otra vez, digamos, las posibilidades que tenía la fuerza, o sea, volvieron a hacer un reglamento general para el uso de armas de fuego, ¿no? ¿Se acuerdan que volvió a reivindicar la doctrina Chocobar, donde decir, habilitó a la policía a disparar antes de preguntar, porque ese era su derecho, y bueno, y otra serie de reglamentaciones que ya hablamos en otros momentos, las incumbencias de la CID, el cambio para la Policía Federal, o sea, hay un aliento desde el Estado a que la policía no solamente, bueno, el que las hace las paga, sino que tiene el derecho de disparar, de matar. Y lo cierto es que en este matar también la policía muere, porque cuando la policía mata más y muere más fuera de servicio, habilitada a usar sus armas, aun cuando no esté de servicio, porque lo hace de manera más desordenada. Difícil todavía sostener un plan económico como este sin aparato represivo, ¿no? Che, el petróleo llega a 110 en este momento, está subiendo un 6%. Esto, yo sé que acá hablamos de Chiquitapia y de Ulala, pero es un drama internacional, ¿eh? O sea, estos precios del petróleo, piensen que costaba $60, y ahora está llegando al doble y no te lo entregan a ese precio, repito, porque ese es un dato fundamental, te están cobrando $50 más que el precio que se registra en pantalla, que se comercia, para entregártelo. Es decir, que terminás pagando $160, un petróleo que costaba 60 hace 20 días. Esto es una crisis fenomenal. Además de que igual no va a alcanzar el petróleo, va a llegar un momento que no va a haber. Hoy uno de los títulos del New York Times era Asia vuelve al carbón, porque Japón ya estaba utilizando carbón, porque el 90 y pico % del petróleo que utiliza Japón pasa por el estrecho de Hormuz. Ahí están los fertilizantes. Con los fertilizantes se siembra, se explota los alimentos. Esto es una crisis mundial. Y hay cortes programados de electricidad en buena parte de Asia, en Taiwán, en Filipinas. O sea, igual, ya se están cortando. Igual si pensamos que esto está en el mundo dando vueltas y que tiene un efecto marginal o poco relevante acá en Argentina, yo destaco que la semana pasada entrevistamos a Orlando Canido, que es el dueño de Manaos, una marca muy reconocida por bebidas que llegan a sectores populares, que han trascendido, que incluso le compiten mano a mano con las principales productoras transnacionales a la Argentina de bebidas gaseosas, y nos decía, yo para esta semana no tengo precio. Los proveedores me están informando que van a entregar producto, pero sin precio, porque no saben a cuánto tienen que nominarlo,
porque básicamente el petróleo está incidiendo en la logística, pero también está incidiendo en los valores de los envases, de un montón de productos. No, en el envase, en el PET, absolutamente, claro. Absolutamente, que es más caro que el líquido, ¿no? Sí, claro. Y son dos cosas. Sí. Hoy un mal día para los bonos argentinos, así que probablemente el riesgo país vuelva a los 600 puntos. Digo, a veces que esté 598, 600 parece lo mismo, pero son como barreras simbólicas importantes. Y otra es que hoy la Fed va a tener una comunicación, la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, va a decir si van a bajar o no las tasas de interés. Se descuenta que no van a bajar las tasas de interés en este contexto, porque obviamente si hay una presión o una inflación más alta, la tasa de interés funciona como una herramienta para tratar de bajar esa inflación y por ende había una expectativa antes de la guerra de que hoy se bajaran de nuevo las tasas. Eso probablemente no suceda y hay que ver qué se proyecta para adelante, porque si hubiese un aumento en las tasas de interés de Estados Unidos, bueno, estamos en el marco de lo que sucedió en 2018 cuando aumentó la tasa de interés en Estados Unidos y eso hace que todos los capitales, bueno, se aspiren hacia, hacia la Reserva Federal. Hola. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Mirá Franchella, ¿eh? ¿Cómo te va, Robertito? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, querido? Y yo muy mal, Roberto. ¿En serio? Muy mal. ¿Vieron cómo están las cosas? La escuchaba Cande. Todo mal. Y ya no se filman más las películas, la gente no va al teatro, no hay ficción en la tele. Y la inflación, ¿ustedes fueron al supermercado? Y bueno, hay que votar peronismo. Yo les recomiendo que antes de ir a la carnicería se hagan un Electro. 25 lucas el kilo de asado. No sé a dónde vamos a llegar, muchachos. ¡Qué desastre! Y la gente no reacciona. ¿Saben cuánto cuesta una docena de empanadas? ¡Ey! Me dijo Darín, 50 lucas. Me dijo Darín. A comerla, no es a comerla, no. 80 lucas de internet. ¿Qué viene? Bill Gates en persona a darte el servicio, qué locura. La Sepensa, 200 lucas. Y eso que rajamos al portero, ¿eh? Si no, no sé, tomamos un palo. Yo no sé, Robertito, qué esperan para hacer una gran marcha. ¿Una marcha? Una gran marcha a la casa de Cristina. Miren lo que nos hizo el populismo. El gobierno hace lo que puede. Nos dejaron un país incendiado. Chuchu, a comerla. Hermosa mañana, ¿verdad? Que tengan buen mediodía. Chao. Chao, Robertito. Che, ¿hubo represión en la puerta de la Casa de Gobierno? Sí, en la puerta de la Casa Rosada. Personas que protestan porque no se está aplicando, por un lado, la ley de discapacidad. Son familiares de personas con discapacidades y además por el anuncio que hizo el gobierno ayer de que va a tratar en el Congreso una nueva ley sobre los planes de discapacidad y demás. Pusieron una carpa blanca en Balcarce 50, en la puerta de la Casa Rosada. Duró 15, 20 minutos, llegó la policía y por pedido expreso del gobierno, con represión, la sacaron. Hay imágenes fuertes, hay empujones a una persona en silla de ruedas, hay imágenes lamentables en la puerta de la Casa Rosada, la policía reprimió, sacaron finalmente esta carpa blanca que bueno, duró muy poco. Hay un operativo ahora mismo ahí en Balcarce, así que hay que ver cómo sigue esto. Por ahora la carpa blanca no está, hay mucha custodia policial, los familiares fueron corridos, hay que ver cómo sigue este tema, si van a poder finalmente poner esta carpa blanca. Es fuerte, aparte el símbolo, ¿no? Una carpa blanca. Sí. Y en la puerta de la Casa Rosada, eso es lo que lograron, intentaron y bueno, finalmente no pudieron. Lo que son los cambios de época, porque alguna vez la carpa blanca tuvo gran relevancia, gran importancia en Argentina y ahora no la podés ni poner. No, ahora no la ponen. 15 minutos dura. Estaba en la puerta del Congreso, no estaba en un lugar cualquiera, estaba en la puerta del Congreso. Y la pusieron y estuvo ahí un montón de tiempo. 2 veces. Y no había margen para sacarla. No, claro. Por eso digo, el cambio de época, que ahora los tipos vienen y te la sacan, no importa. Inmediatamente fue. Si realmente duró muy poco, viene a cuento, bueno, sobre el tema de la represión que hablaba Marta también recién. Un operativo, aparte exagerado, creo que había un policía cada 2 personas, básicamente. Pero además, ¿en qué contexto, Johnny? Porque es una carpa blanca para defender los derechos de personas con discapacidad, a quienes el gobierno no solo los privó
de la actualización más elemental en las cápitas que perciben las personas que les brindan servicios de transporte, de educación y demás, sino que el Congreso, atendiendo que el gobierno estaba dañando la vida cotidiana de todas esas personas con discapacidad, avanza con una ley. El gobierno la incumple, la veta, la insiste el Congreso. Claro. Y ahora Adorni ayer anunció que iban a mandar una nueva ley de discapacidad para dar de baja lo que tenían que reglamentar. Es la cantidad de incumplimientos, es decir, solamente por esos incumplimientos todo el gobierno que firmó debería estar siendo sometido a juicio político. Es decir, ¿cómo vas a ensañarte de esa manera? Cuando el número de la imagen en vez de 35 sea 25, va a llegar eso. Bueno, ojalá sea rápido, ¿eh? Yo no estoy promocionando ningún deterioro institucional. Sí estoy promocionando y sí estoy deseando ardientemente el deterioro lo más rápido posible de este gobierno para que deje de hacer daño. Porque al fin y al cabo, ¿cómo podés celebrar que, qué bueno, no lograron poner una capa blanca? Por lo menos que se vaya antes de meternos en la guerra, ¿no? De mínima, sí. Bueno, más fascista no se consigue, perdón. Bueno, ya nos tenemos que ir, los dejamos en manos de Adrián Murano. Total tranquilidad, quédense tranquilos. Menos mal que está Pesqui un rato, ¿no? Ay, sí. Para divertirnos está con todo, Pesqui. Muchas gracias por acompañarnos. Abrazo a todos y a todas. Chao. El Destape 1070. El Destape 1070.